going to kill us. Calm down. Still here. We're okay. He's going to kill us. You don't know that. Maybe he'll take this and leave. Take what? What's there to take? He's crazy. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Al leer esto, quizás se pregunten por qué no han oído hablar de todo esto. ¿Por qué no salió en las noticias? Pensarán que debió haber tenido cobertura nacional. Pero hay una razón por la que no fue así. Y al final de la historia, esa razón quedará más clara. Les cuento esta historia, mi historia, desde mi perspectiva. Probablemente tengo uno de los trabajos más aburridos del Medio Oeste. Voy al mismo lugar todos los días, me registro en la entrada con mi identificación, ingreso un código y me siento en mi oficina. Soy una especie de analista de datos. Trabajo para una prestigiosa firma de corredores de bolsa con décadas de trayectoria y legalmente deben mantener su documentación en orden en caso de una auditoría. Un día puede no estar pasando absolutamente nada y al día siguiente recibo una llamada para consultar archivos antiguos escritos a mano en los años 80. Cuando eso sucede, más vale tener todo bien organizado. Cuando tienes un jefe que no entiende por qué te necesita, más vale que te asegures de hacer las cosas bien cuando te necesite. Era 2024. Me iba bien. No era mi primer trabajo ni sería el último. Llevaba 2 años ahí, digitalizando información archivada. Análisis, acuerdos, predicciones, protocolos de reuniones de la junta directiva, todo. Escanear, archivar, hacer copias de seguridad, repetir. No exagero cuando digo que hasta un mono podría hacer ese trabajo. Me costaba llegar a finales de mes. Compartía casa con un amigo, pero tuve que mudarme repentinamente. Su novia quedó embarazada y se iban a ir a vivir juntos. La renta estaba a su nombre, así que tuve que hacer las maletas e irme. Conseguí un lugar de 2 habitaciones en una buena colonia, y 2 meses después, la renta se disparó. Aumentó un 35% de la noche a la mañana. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Trabajaba todas las horas que podía. A veces dormía en la oficina para no tener que manejar 30 minutos para volver a casa. Así ahorraba gasolina. Tomaba café de la sala de descanso y lavaba mis camisas a mano en el lavabo. Era mejor que estar sin dónde vivir, pero dormía muy poco. Es difícil cerrar los ojos cuando la mente te grita que hagas algo. Era lunes por la mañana a mediados de junio. Llegué 20 minutos antes, calculando mal el tráfico. Las puertas automáticas se abrieron y saludé a Lois en la recepción. No teníamos muchas visitas, pero el jefe insistía en que recibiéramos con una sonrisa a todo aquel que entrara. Lois tenía una sonrisa muy amable. Creo que antes era maestra de kinder. Me hizo un gesto para que pasara. Le mostré mi identificación con foto al guardia de seguridad Cole mientras pasaba junto a él al subir las escaleras. Hacía tanto calor que la barandilla metálica me quemaba las manos y me agarraba por demasiado tiempo. Mientras yo trabajaba recolectando datos en el sótano, había 3 pisos más donde la gente trabajaba sin descanso para la empresa. En total, éramos 125 empleados, 3 guardias de seguridad por turnos, un montón de salidas de emergencia que nunca se habían usado y puertas cerradas con llave que nunca se habían abierto. Este lugar era una fortaleza que nunca había sido perturbada. Llegué a mi oficina, una pequeña habitación al lado de los servidores de la empresa. Tenía paredes lisas, salvo por un póster con un gatito mordisqueando un girasol azul y la leyenda «Este pescado huele raro». Se oía el zumbido de los servidores a través de la pared, pero los audífonos con cancelación de ruido ayudaban. Sin embargo, los malditos se andaban descarapelando, dejándome pequeñas manchas negras en el pelo que hacían pensar a la gente que tenía pulgas. No es algo bueno cuando te acercabas a los demás para platicar durante el descanso. Hubo 6 solicitudes durante todo el fin de semana. No está mal. Esperaba al menos una docena. Solo una era urgente, así que tendría que terminarla antes del almuerzo. Las demás podían esperar hasta el miércoles por mucho.
Quizás las haría antes y me aburría. En general, no eran peticiones fuera de lo común. Según los informes oficiales, la primera interrupción eléctrica se registró a las 10:15 am. Hubo un breve apagón que dejó el edificio a oscuras durante un par de segundos. Algunos de mis compañeros me comentaron después que habían notado un par de cosas antes, pero no se incluyeron en el informe. Un hombre del segundo piso me dijo que sus clips habían empezado a girar, así sin más. El conserje dijo que su radio de pilas empezó a emitir un pitido estridente, como un módem de los años 90. Estaba en la sala de descanso del segundo piso cuando pasó. Hablaba con Michelle de Recursos Humanos sobre comprarme nuevos audífonos, mientras ella tenía una conversación completamente aparte con Mark sobre una receta de mostaza casera. Estaba a punto de irme con mi café recién hecho cuando las luces parpadearon. Oí que el refrigerador se apagaba. Es increíble el silencio que hay cuando todas las máquinas dejan de funcionar. ¿Y por qué parece que contenemos la respiración mientras esperamos a que vuelva todo a la normalidad? Se oyó un fuerte estruendo en el tercer piso. Un par de platos se cayeron de la barra y rodaron hasta el suelo. Alguien pensó que se trataba de un terremoto y se tiró al suelo. Los demás lo siguieron. No sabía qué pasaba, pero me metí debajo de la mesa de la sala por si acaso. Se oían gritos, pero no distinguía de dónde venían. Parecían estar por todas partes. Más tarde me uní a un grupo que iba hacia la escalera. Había un hombre, supuestamente un supervisor, gritando que los elevadores estaban fuera de servicio durante los terremotos. Alguien le respondía gritando que se trataba de un tiroteo. La gente llamaba a emergencias y se escondía debajo de los escritorios. Vi la puerta de la escalera al final del pasillo, a unos 12 metros de nosotros. Entonces la puerta se abrió de golpe. Salió una nube de humo y se oyó un crujido fuerte. Vi algo rodar entre el humo. Algo pequeño, como un balón de fútbol. Al principio pensé que era un melón. Una extraña mezcla de blanco y rojo, pero tenía algo pegado. Creo que Mark fue quien empezó a gritar primero. ¡Es una cabeza! ¡Es una maldita cabeza! Si nunca han vivido un momento de sálvese quien pueda, déjenme contarles lo que se siente. Dejas de contar como persona. Quien quiera que seas, te vuelves en un obstáculo para una multitud que huye a toda prisa. No se detienen a ver cómo estás. Empujan, dan codazos, gritan y patean. Incluso Michelle de Recursos Humanos. Me empujó y me quedé arrinconado contra la pared. Al darme cuenta de que estaba al final de una larga fila de gente que huía, decidí irme en dirección opuesta. No quieres ser el último de la fila cuando estás huyendo de algo. Había un cuarto justo al otro lado del pasillo, así que corrí directo hacia adelante y me metí dentro, cerrando la puerta de golpe. Me apoyé contra la puerta, manteniéndola cerrada. El lugar no tenía cerradura y había un pequeño agujero donde debía estar la perilla, lo que me sirvió de mirilla improvisada. Oí un ruido sordo y desagradable cuando algo se movió por el pasillo y por un instante vi algo enorme. Medía al menos 2.60 metros, quizá 2,70 metros de altura. Vestía algo oscuro y estaba cubierto de lo que parecían ser manchas en su húmeda piel. Vi manos, un brillo metálico y púas. Pasó a unos 60 centímetros de la puerta. Lo oí entrar en la planta principal. Los gritos se hicieron más fuertes. Se oyó un golpe y otro grito se unió. Alguien disparó un arma y aquel ser se detuvo. Bajé la cabeza y busqué a tientas mi celular queriendo hacer una llamada. No podía creer lo sudado que estaba. Mis dedos dejaban marcas en la pantalla. Decidí que era mejor no hacer ruido, ni siquiera un susurro. Probablemente alguien más ya había pedido ayuda, así que apagué el sonido y guardé el teléfono en mi bolsillo. Según los informes,
El sospechoso entró en la zona a las 10:21 am y disparó contra un empleado desarmado, clavándolo a la pared con la escápula destrozada. Un guardia de seguridad abrió fuego, pero no pudo detener el ataque. 18 personas se atrincheraron en la sala de reuniones, mientras que 31 lograron salir por la escalera de emergencia. Recuerdo estar en el suelo, intentando hacerme lo más pequeño posible. Tenía la cabeza apoyada en las rodillas tratando de bloquear los sonidos. Sabía que los oiría en mis pesadillas. Había escuchado gritos antes, pero esto ya ni siquiera parecía ser de seres humanos. Nos habíamos convertido en animales asustados, emitiendo ese chillido de peligro para alertar a nuestra manada con la esperanza de escondernos juntos. Entonces oí pasos. El metal resonaba con cada pisada mientras aquella cosa enorme se acercaba. Se oyó un clic cuando se activó un mecanismo. Ya se oían sirenas afuera. Pasaron un par de minutos mientras los gritos se alejaban, antes de que llamaran a la puerta. No dije ni hice nada, solo contuve la respiración y me quedé agachado. Tocó de nuevo y luego empujó. Recuerden, no había cerradura. La puerta se abría hacia adentro y mi peso era lo único que se interpondría entre quien quiera que estuviera afuera y yo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Caí de boca contra la estantería, tirando al suelo productos de limpieza y papel. Supe al instante que me saldría un moretón. La puerta estaba abierta, pero no entraba la luz. Quienquiera que estuviera ahí era lo suficientemente grande como para bloquear completamente la vista. Recuerdo haber visto una cabeza colgando de una cadena. No quería ni mirarla, pero no pude evitarlo. Tenía los ojos muertos, cansados. No estaban en blanco como en las películas. Tenía un gran tornillo de metal clavado en el cráneo, sujeto con una cadena a un cinturón. Ese fue el primer detalle que vi. No hagas esto. Susurré. Por favor, no hagas esto. Una mano se metió y me agarró del cuello sacándome a rastras. Caí al suelo como una toalla mojada. Era más alto que nadie que hubiera conocido y vestía una armadura metálica que lucía improvisada. Parecía una vieja olla de metal negro, grueso, toscamente labrado y aceitado. Tenía púas con pequeñas luces que salían de su espalda y llevaba un casco que recordaba a una máscara kabuki con mejillas grandes y abultadas. Empuñaba lo que podría describirse como un arpón, pero sin mecanismo de retracción. Había sangre por todas partes. Goteaba de él. Conté al menos 3 cabezas cercenadas en el piso. Había extremidades esparcidas por todo el pasillo. Tenía tiras de piel fresca colgando de los hombros, que golpeaban contra su armadura a cada paso. Y ahora me estaba mirando fijamente. Quería decir varias cosas a la vez. Quería decir que yo no era nadie, que solo trabajaba ahí. Quería decirle que podía hacer lo que quisiera y que yo me haría de la vista gorda. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de cerrar los ojos y desaparecer lejos de aquel monstruo que me miraba fijamente. Las palabras se me quedaron atascadas en la boca y terminé tartamudeando y sollozando. Alzó de nuevo su arpón y examinó un pequeño cubo negro que había sacado de su cinturón. Aparentemente satisfecho, dejó caer algo al suelo frente a mí, señalándolo con su arma. Lo recogí. Era una tarjeta pequeña, de plástico. Estaba toda arrugada y amarillenta por el paso del tiempo. Solo tenía 2 palabras: archivo, ahora. Levanté la vista, parpadeando al mirarlo. Lo leí de nuevo, asintiendo. Sí, dije. Sí, claro, ven conmigo. Está en el sótano. Hay un código para la puerta y... Golpeó el suelo con el pie, haciendo que la sangre de su armadura salpicara.
Me tendió la mano para que le devolviera la tarjeta. Lo hice y él la guardó en una bolsa de su cinturón. Empujándome hacia adelante con el arpón en alto, me obligó a dirigirme hacia la escalera. Revisó su cubo negro una vez más, asegurándose de que todo estuviera en orden. Había dejado el lugar hecho un desastre. Había manchas negras en las paredes, como si hubiera estallado una bomba. Sangre fresca en el suelo, haciendo que la escalera oliera a hierro. Casi me resbalo en un charco mientras bajaba corriendo. Al hacerlo, lo vi sacar la cabeza cortada de su cinturón y dejarla tras él, como si estuviera dejando un rastro. Cuando llegamos al primer piso, tuvimos que salir y cruzar el pasillo hasta la otra escalera. Tendríamos que pasar por la recepción. Sacó 3 cápsulas, 2 grises y una roja. Derribó la puerta de una patada y las arrojó todas juntas. El caos estalló de inmediato. Una nube de polvo y humo se elevó. Oí disparos. La sangre salpicó la pared y sonó como si alguien gritara pidiendo auxilio. Salimos al pasillo mientras la gente corría a nuestro lado entre humo, intentando desesperadamente llegar a la puerta principal. El atacante agarró a la primera persona que encontró y la arrastró con nosotros. Resultó ser la recepcionista, Lois. Ella se retorcía y gritaba. La sujetaba con tanta fuerza que su mano le cubría la cabeza como si fuera una pelota de baloncesto. Y cuando la apretó un poco, ella guardó silencio de golpe. Le corría sangre por la cara, pero no estoy seguro de que fuera suya. Tuve que tomar la delantera y guiarlo hasta las escaleras del sótano. No había nadie ahí abajo, así que al menos nadie más moría. Los informes registraron que el agresor se movió por el edificio y entró por las escaleras del sótano a las 10:29 am. Los primeros agentes en llegar estaban estableciendo un perímetro alrededor de la fachada del edificio, mientras que otra patrulla se desplegaba a lo largo de las escaleras de incendios. En total, unas 70 personas fueron evacuadas. Los testigos afirman haber visto al hombre manipulando extraños dispositivos tecnológicos en el tercer piso, lo que llevó a los agentes a tratar el primer contacto como un tiroteo activo y una posible amenaza de bomba. Bajando las escaleras del sótano, el sonido de las sirenas que se acercaban fue desvaneciéndose. El hombre dejó caer otra cabeza en la puerta, dejando una huella en la mano ensangrentada en la pared. Empujando a Lois delante de mí, nos quedamos al frente. Ella me miró y yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos se atrevió a decir palabra cuando sentí el pinchazo del arpón en mi espalda. Al llegar al nivel del archivo, introduje mi código y abrí la puerta. El hombre forcejeó para entrar, ya que algunas de las púas de su armadura se enganchaban en las esquinas del marco. Una vez se detuvo, volvió a mostrar su nota, señalando con un dedo la palabra archivo. Esto es todo, Dije. Este es el archivo. Nos señaló a Lois y a mí, luego las sillas que estaban en la esquina. Nos sentamos y mantuvimos las manos a la vista. Se quitó una bolsa del hombro y conectó un par de cables de su casco a una antena. Revisó de nuevo su cubo negro y lo dejó sobre una mesa. Estaba emitiendo pequeños pitidos, como si estuviera buscando algo. Lois susurró entre dientes. Nos va a matar. Tranquila, seguimos aquí, estamos bien. Nos va a matar. No lo sabemos. Quizá tome esto y se vaya. ¿Tomar qué? No lo sabía tampoco. 50 años de registros financieros y datos transaccionales. ¿Para qué querría alguien eso? Empezó a hacer algo extraño. Se quitó una parte de la armadura de la espalda y vi que tenía una franja de luz blanca que subía por un lado. Tomó una de las púas y la clavó en un banco de los servidores.
La luz blanca se volvió roja y empezó a subir. Al llegar al centro de la púa, la luz se tornó amarilla. Estaba cargando algo. Recorrió todo el cuarto, clavando púas en nuestros servidores una por una. Cuando terminaba con una, la recogía y la apilaba frente a nosotros. Dejó un rollo de hilo metálico en el suelo y señaló a Lois. Ella empezó a juntar las púas, lo que pareció complacerlo. Regresaba a revisar el cubículo cada pocos minutos, caminando impacientemente de un lado a otro. En un momento dado, lo vi mirando hacia mi oficina, fijándose en mi póster de gatos. Se le quedó viendo un par de veces más. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero pude notar que algo pasaba arriba. Los informes de la policía indican que a las 10:40 de la mañana, la mayoría de los civiles habían sido evacuados del edificio, pero aún quedaba una docena de personas desaparecidas. Lo estaban tratando como una amenaza de bomba y una situación de rehenes, con presuntas víctimas mortales y varios heridos. No podían entrar disparando a diestra y siniestra. Tenían que esperar a que llegara un equipo especializado. Mientras tanto, la policía rodeaba el edificio, exigiendo al agresor que saliera con las manos a la vista. Un negociador de rehenes iba en camino. Una vez que tuvo el manojo de 20 púas completamente cargadas, el hombre con armadura volvió a tomar el cubo negro. Se detuvo a escuchar, alzando la cabeza. Se dio cuenta de que se avecinaban problemas afuera. Con energía, cargó el manojo como si fuera una mochila y agarró a Lois del brazo, obligándola a ir delante mientras subíamos las escaleras. Al regresar a la recepción y salir a la luz del día, pude ver las puertas principales. Vi escopetas y pistolas apuntándonos, sirenas a todo volumen, luces intermitentes, oficiales refugiándose tras sus puertas. Empujó a Lois hacia adelante, y cuando ella miró hacia atrás, el hombre la ahuyentó con su arma. Le estaba indicando que corriera. Ella no lo pensó 2 veces y corrió hacia las puertas principales. Mientras oficiales la atendían, él siguió cruzando el pasillo y subió por la escalera que conducía a los pisos superiores. No me dejaba ir todavía. Aún quedaba algo por hacer. Fue complicado subir las escaleras de nuevo. Jamás había visto tanta sangre. Podía verla goteando por el hueco de en medio. Largas gotas que caían desde 2 pisos más arriba. Él siguió subiendo, revisando su cubo negro a medida que avanzaba. Llegamos hasta el 3er piso, por donde aparentemente él había entrado. No puedo imaginar cómo lo hizo, pero ahí fue donde empezó todo. La puerta de la escalera estaba destrozada. Al entrar y pasar junto a una ventana, alguien disparó desde afuera. La bala rebotó en el lateral de su casco, haciéndolo retroceder. Sacó otra cápsula roja de su cinturón y la arrojó al suelo frente a nosotros. Explotó con el sonido de un disparo. Sangre salió disparada en todas direcciones y se oyó un ruido, como si alguien estuviera muriendo en el suelo. Era un pequeño aparato, como el de un altavoz, pero sonaba como una persona real. Según los informes, el agresor recibió un disparo a las 11:01 am. Los testigos describen cómo el disparo impactó en el objetivo. La sangre brotó a borbotones y se escuchó un gemido de dolor. Dado que el agresor resultó herido, la amenaza era menos inmediata, lo que dio al equipo de armas especiales más tiempo para prepararse. Nos movíamos de un cubículo a otro mientras él miraba el cubo negro una y otra vez. Al llegar a la sala de reuniones del 3er piso, algo salió mal. Parecía frustrado, como si algo no estuviera saliendo según lo planeado. Se subió a una de las sillas de oficina y la aplastó. Sosteniendo el cubo como si fuera una brújula, bajó la mirada, como si mirara el piso de abajo. Estábamos en el lugar equivocado. Agarrándome del brazo, me llevó de vuelta a la escalera
asegurándose de mantenerme alejado de las ventanas. En ese momento no lo sabía, pero la policía estaba preparando un equipo para entrar al edificio por la escalera de incendios del tercer piso. Aún esperaban autorización y estaban definiendo el procedimiento, pero se trataba de cuestión de minutos. Mientras tanto, nosotros regresábamos al segundo piso. Tenía mucha prisa. Apartaba los muebles como si nada, moviéndose como una bola de demolición. Tuvimos que pasar por la sala de descanso para evitar las ventanas. Derribó el dispensador de agua y la cafetera. En un momento dado, chocó accidentalmente con uno de los marcos de las puertas. No estaban hechos para gente de su tamaño. Sus herramientas vibraron un poco y se le cayó el cubo negro. Creo que ni se dio cuenta. No sé por qué lo recogí. Estaba ahí y él miraba hacia otro lado. Lo agarré del suelo. Era un cubo de 10 centímetros, pero parecía muy importante para él. Las esquinas eran tan afiladas que podías cortarte sin querer si no tenías cuidado. Al regresar a la zona principal de cubículos, vi las consecuencias de su agresión. Uno de los empleados seguía clavado a la pared con una larga barra de metal. Le había atravesado el hombro. Aún respiraba, pero no podía moverse. Conocía al tipo. Trabajaba en publicidad. Al menos no estaba muerto, pero cuanto más forcejeaba, más se lastimaba. Le lancé una mirada de disculpa mientras pasábamos rápidamente junto a él. Doblé la esquina hacia el espacio de trabajo principal con el hombre blindado justo detrás de mí. La habitación era un desastre. Estaba cubierta de manchas de sangre y podía oír débiles gritos que provenían de debajo de los escritorios. Podía ver cápsulas rojas esparcidas por el suelo, como las que había usado cuando le dispararon. Había algo raro en todo esto, en todo. Tenía la sensación de que no lo había visto todo aún. Al entrar en el cuarto, golpeó el suelo con el pie y levantó la vista. Con algo parecido a un puntero láser, dibujó un círculo en el suelo. Empujándome con su arpón, me ahuyentaba en silencio. Era libre de irme, igual que Lois. No lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y me dirigí a la escalera. Los informes hablan de una brecha táctica a las 11:09 a.m. Se lanzaron granadas aturdidoras cerca de la escalera de incendios del tercer piso, donde creían que el atacante había sido abatido. Otro equipo entró por la planta baja. Aún existía la sospecha de una amenaza de bomba, pero la presencia del culpable vivo tenía prioridad. Todos los intentos de comunicación con él habían fallado, por lo que tuvieron que actuar con mayor rapidez de lo habitual y asumir ciertos riesgos. Escuché un gruñido de frustración al darme cuenta de que aún sostenía el cubo negro del hombre blindado. Creo que ni siquiera se percató de que lo había soltado. Oí gente bajando las escaleras, gritando instrucciones. No prestaba mucha atención a dónde ponía los pies y casi tropecé con una cabeza cortada. Era la misma que había arrojado cuando lo vi por primera vez, a la que confundí con un melón roto. Oía un equipo táctico en la escalera y pasos que venían detrás de mí, pero no miré a ninguno de los 2 lados. Me giré hacia la cabeza cortada. Sus ojos estaban pintados. Todo cobró sentido. La sangre olía mal. Los pliegues de piel de su armadura eran demasiado elásticos. Y ahora, mirando al suelo, me di cuenta de que todo era un montaje. Puro espectáculo, impacto y asombro. Pero al darme la vuelta, la amenaza era más que exagerada. El hombre con armadura estaba más adelante en el pasillo, con el arpón en alto y la mano extendida. Quería el cubo, sin duda alguna. Oí a los oficiales bajar las escaleras, con cuidado de no resbalar en la sangre. Recuerdo haber oído palabras como «muévanse» y «vayan a la izquierda». Al ver el cubo y luego alzar la vista hacia aquel gigante cubierto de metal, no supe qué pensar.
El cubo tenía una superficie lisa, como un cubo de hielo perfecto. Estaba frío al tacto, pero no helado. Negué con la cabeza, intentando comprenderlo. Bajó el arpón, como para demostrar buena fe. Quizás una negociación. ¿Qué es esto? Pregunté. ¿Es un arma? ¿Una bomba? Me gruñó y levantó la mano izquierda, señalando algo en la pared. Una señal de salida. Señaló de nuevo el cubo y luego la señal de salida. ¿Una salida? Volvió a golpear el letrero. Le devolví el cubo. No sé por qué, pero si se quedaba un poco de tiempo más, se armaría un tiroteo. No solo yo quedaría atrapado en el fuego cruzado, sino que también habría otras víctimas. Devolvérselo me pareció una buena idea en ese momento. Tal vez pensé que no empeoraría las cosas. Lo atrapó y lo alzó, revisando uno de los lados. Me miró de reojo cuando las voces se acercaban y asintió. Sacó algo de su cinturón y me lo arrojó mientras desaparecía tras la esquina. Lo primero que me golpeó fue una cápsula gris. Estalló en un polvo gris brillante, pinchándome con diminutos fragmentos de vidrio. Lo segundo que me golpeó fue una pequeña caja de plástico. No pude ver exactamente qué era, así que la agarré con fuerza y caí al suelo. Según los informes, los agentes me encontraron a las 11:11 a.m. Me sacaron a rastras mientras el equipo registraba el resto del edificio. A las 11:12 a.m. se produjo una pequeña explosión localizada en el centro del segundo piso. En retrospectiva, se ha argumentado que esta pequeña explosión probablemente fue el resultado de una carga explosiva mayor que no detonó. No hay forma de saberlo con certeza. El agresor nunca fue encontrado. Mientras los últimos asistentes, incluyéndome a mí, salían del edificio, la escena parecía sacada de una película de guerra. Gente cubierta de sangre y envuelta en mantas mientras sus seres queridos pensaban que darían el pésame. Pero si te fijabas bien, notabas algo extraño. Había muchas ambulancias en el estacionamiento y ninguna estaba ocupada. Ni rastro de bolsas para cuerpos. Solo 2 personas resultaron heridas por el arpón. El guardia de seguridad, Cole, quien recibió un disparo en el muslo, y el publicista que quedó pegado a la pared. Nadie más resultó herido. La sangre resultó ser una mezcla de jarabe de maíz, cacao en polvo, almidón y colorante. Las cabezas y extremidades cercenadas eran todo un montaje. Ninguna era real. Aunque se informó del ataque, no fue noticia de primera plana. La policía no quería que se convirtiera en noticia nacional. Habían puesto en peligro la vida de civiles por lo que resultó ser bombas de humo y jarabe de maíz. Sí, hubo 2 heridos, pero fueron por heridas relativamente leves y en general tuvieron suerte. Salieron ilesos y todo se presentó como un ataque terrorista fallido. Sin embargo, los daños materiales fueron bastante graves. Ahora bien, queda una cosa más. La caja, aquello que me arrojó antes de irse. La caja contenía un CD. Me costó un poco hacerlo funcionar. Tenía un sistema de cifrado peculiar propio de los años 90, pero al final conseguí que funcionara en una computadora antigua. El CD contenía datos financieros similares a los que teníamos en los archivos, pero de otra empresa. Pero aquí viene lo sorprendente. Los datos abarcaban transacciones y movimientos del mercado que se producirían 2 años después. Cosas que ni siquiera habían sucedido todavía. Basándome en la información que encontré en los documentos, invertí mis ahorros en acciones muy específicas en un momento muy concreto. En marzo de este año, esa inversión dio sus frutos. Ya no necesito empleo. No sé qué pensar al respecto. No creo que el hombre blindado perdonara vidas por pura bondad. Viendo las consecuencias del ataque, creo
que se trataba más de ganar tiempo. Clavar a alguien a la pared garantiza que hay inocentes cerca. La policía no puede entrar a tiros cuando alguien necesita atención médica. Dejar que Lois saliera corriendo por la puerta principal demostró que podía tener rehenes y que estaba dispuesto a liberarlos a tiempo. Fue un ataque calculado, pero estaba claro que el objetivo final no era el terror y la muerte. Quería lo que estaba en ese archivo y punto. No tengo forma de saber a dónde fue. Creo que la respuesta estaba en ese pequeño cubo negro, su salida. Algunos dicen que se dio a la fuga, pero yo no lo creo. Al final de cuentas, nunca hubo una bomba.